Usted puede entender, muchos oyen la palabra, pero no entienden la palabra. Y para que usted pueda entender la palabra de Dios, le voy a dar un consejo. Cuando se siente a oír la palabra de Dios, no vaya con preceptos predispuestos ya. No vaya con su mente hecha, sino que entréguele su mente al Señor. Porque en la palabra de Dios aprendemos todo el tiempo. Mire, yo después de muchos años y mucho tiempo de estudiar la palabra, todavía abro la palabra de Dios y la palabra de Dios todavía cambia mi manera de pensar. Todavía hay cosas que yo pensaba que eran de una forma y cada que estoy aprendiendo la palabra de Dios me doy cuenta de que las cosas son distintas a lo que yo pensaba. Así que cuando oímos la palabra de Dios debemos de hacerlo con humildad y debemos de hacerlo reconociendo que la palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y tenemos que recibirla con gozo. Hermanos, hablando del reino, esta escritura que acabamos de leer, hay una palabra preponderante en este párrafo que leímos, y es que la palabra todo. Una de las cosas que podemos aprender de vivir en el reino es que el reino de Dios es pleno. En este mundo no existe todo, pero en este reino no existe todo. No hay nadie que lo tenga todo, no hay nadie que lo sepa todo, no hay nadie que lo pueda todo. No hay infinito en este mundo. El único infinito es Dios. Gloria al nombre del Señor. No hay nada completo debajo del sol. No hay nada que esté pleno y completo. Pero en el reino de los cielos sí existe un todo. Amén. Ahí es donde conocemos el verdadero todo. Y nos habla de cómo debemos de vivir. Hay una manera que usted debe de vivir en el reino. Hay cristianos que están en el reino, pero están viviendo como si estuvieran todavía en el reino del mundo, como si estuvieran todavía en el reino de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios a la iglesia de Colosas por medio del apóstol San Pablo, dice que andéis como es digno del Señor. Amén. Tenemos nosotros que caminar de una manera que el Señor se pueda sentir agradado de nosotros, que el Señor se pueda sentir y pueda decir: este es mi hijo, anda de acuerdo a mí, ¿verdad? Si usted tiene sus hijos, ¿no le gustaría ver a sus hijos en la calle con unos zapatos rotos, con una ropa sucia, con una ropa vieja, oliendo, ¿verdad? Que sin asearse, sin lavarse el pelo? Usted se va a sentir triste. Hay un video que me conmovió de un padre que encontró a su hijo en la calle. Este hombre se miraba que tenía una buena vida, que estaba acomodado económicamente, pero su hijo cayó en las drogas y andaba en la calle sin zapatos, tapándose su cuerpo con unos trapos, y al ver al hijo no lo reconocía el papá. Y luego el hijo lo reconoció y se acercó y lloraron juntos, pero el padre lloró de dolor porque viendo que él tenía casa, tenía ropa, tenía todo, pero su hijo no andaba, no representaba que era un hijo de él. Así nosotros, si estamos en el reino, si somos hijos de Dios, debemos de vivir de acuerdo como es digno del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, agradándole en todo. Diga todo conmigo. Todo. Agradándole en todo. Hermano, la bendición del reino. No hay una bendición más grande en esta vida, un privilegio más grande que un ser humano terrenal, un ser humano pecador, un ser humano nacido de mujer, un ser humano falible, pueda y tenga el privilegio de, aún estando en esta vida, poder trasladarse al reino de los cielos y caminar adentro del reino, porque en el reino hay bendición, en el reino hay plenitud, en el reino hay cosas, hermanos, tremendas, bendiciones grandes para usted y para mí.
Y la bendición del reino se recibe cuando nosotros le agradamos en todo al Señor. Hay veces buscamos las cosas primero que nos agradan a nosotros. Y lo que pensamos que nos iba a agradar después nos trae dolor y nos trae pesar y nos trae perdición. Pero si usted hace lo que le agrada a Dios, después el que se va a agradar es usted. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos piden cosas que no son buenas para él o para ella? Papi, cómprame esto. Papi, dame esto. Déjame agarrar ese cuchillo. No, mijo, te vas a cortar, le decimos. No, mijo, te vas a quemar. Mejor, mira, confía en mí, te voy a dar esto y esto te va a gustar. No me va a gustar, pruébalo. Y cuando lo prueba, se da cuenta que es bueno, porque nadie sabe mejor lo que los hijos necesitan que los padres. Y en el reino el Señor es nuestro Padre y no debemos de andar pidiendo lo que nos agrada a nosotros, sino lo que le agrada a Él. Y yo le aseguro, hermano, en este día, yo me comprometo con usted que cada cosa que usted haga para agradar al Señor, el beneficiado al fin de cuentas va a ser usted. El que va a llevar la bendición es usted. El que va a tener una sonrisa es usted. Porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria al nombre del Señor. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, el conocimiento verdadero del Rey del universo no se encuentra en el mundo, no se encuentra en la ciencia, no se encuentra en los libros, se encuentra en la presencia de Dios, se encuentra en el reino de Dios. Aquí hay bendición, aquí hay vida eterna, aquí hay palabra de Dios, aquí hay misterios revelados en la presencia y en la gloria de Dios. Amén. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y solo lo podemos lograr viviendo en el reino de los cielos. Fortalecidos con todo poder. No sé usted, pero yo necesito fuerzas todos los días. Nos confrontamos en problemas y a veces decimos, ¿por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen los problemas? No pregunte por qué vienen los problemas, pregunte por qué estamos débiles. Amén. ¿Por qué no pueden? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no voy a poder? Los problemas van a venir. ¿Acaso cuando estábamos en el mundo no teníamos problemas? ¿Acaso cuando estábamos en el mundo no nos enfermábamos? ¿Y no teníamos problemas económicos y no nos pasaban cosas malas? Seguro que nos pasaban. Amén. Pero ahora hay una diferencia. Estamos en el reino y en el reino nos fortalecemos en el Señor. Dice, fortaleceos con todo poder. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol San Pablo. Gloria a Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad significa un ánimo que permanece. Hay quienes tienen ánimo pasajero. Parece que tienen como bipolar, ¿verdad? De repente andan en un ánimo y quieren servir al Señor y quieren evangelizar a todos y quieren, amén, hermano, vamos a seguir adelante, amén, vamos, hermano, y pastor, y vamos a hacer esto, y vamos y de repente pasa algo, parece que un botón tienen, como el botón del piano, ¿verdad? Toca, ya no suena. ¿Ve? Entonces, longanimidad significa un ánimo que persiste. Yo tenía un piano ahí y una vez me asusté porque lo desconecté y pasé con la mano, le hice así y sonó, hermano. Y dije, Santo Cristo, tan endemoniado este piano. Hermano, tenía baterías. Era de baterías y yo no sabía que le habían puesto baterías. Así el cristiano, el poder de Dios no está conectado al mundo. Aunque esté conectado, desconectado, de todo modo suena.
porque de todos tiene ánimo y vida, porque se fortalece en el Señor, amén. Toma su fuerza del Señor y dice para toda paciencia y longanimidad, con gozo, diga con gozo, amén. En el reino hay gozo, amén. La gente que no anda en el reino anda así, toda con cara de limón, ¿verdad? Parece que va a un velorio, ¿verdad? Va con la cara de deprimida. ¿Por qué? Porque no tiene gozo. Pero cuando estamos en el reino, hermano, en el reino hay gozo, porque tenemos una esperanza y tenemos un consuelo y tenemos una palabra de vida y tenemos un compañero del camino y tenemos himnos y tenemos palabra de Dios y tenemos tesoros en el cielo y tenemos iglesia y hermanos en Cristo y pastor y congregación y tenemos una misión y tenemos todas las cosas buenas que podamos tener, las tenemos en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué privilegio, hermano. Oiga, el cual nos ha librado, y quiero que ponga mucha atención en esto, porque muchos, les repito, caminan en el reino, pero caminan todavía como si anduvieran afuera del reino. Amén. Tienen delirio de persecución todavía, ¿verdad? Paz de Cristo. Amén. Tienen delirio de persecución todavía. Entonces andan todavía como si el diablo tuviera potestad sobre sus vidas todavía. Hermano, el diablo no tiene potestad sobre nuestras vidas. El diablo es un perro sin dientes. Amén. El Señor ya lo venció. El Señor lo puso debajo de nuestros pies. El Señor lo venció y él dijo, como yo vencí al mundo, ustedes también lo van a vencer. Gloria al nombre del Señor. Un reino significa una jurisdicción. Y una jurisdicción es una frontera donde hay un gobierno. Yo me acuerdo en el sur de California, los ladrones y los malhechores, todos saben qué hacer cuando los anda correteando la policía. ¿Saben para dónde corren? Para la frontera de México. Porque saben que cruzando la frontera, hasta ahí llega el policía, ya no lo puede seguir hasta donde va. Porque ya es otro país, ya es otro gobierno, ya es otro reino diferente. Hermano, esto es lo importante. Yo quisiera que ustedes lograran entender qué implica, qué significa que nosotros estamos ahora en el reino de Cristo. Eso significa que el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, las artimañas que él levanta en contra de nosotros, no tienen ninguna potestad ni ninguna autoridad en nuestra vida cuando nosotros caminamos en el reino. Se levantan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al nombre del Señor. Y quiero que oiga lo que dice el apóstol aquí. Dice, el cual nos ha librado. Diga librado. No dice que nos está librando. No dice que nos va a librar, dice que ya nos ha librado. ¿De qué? De la potestad. ¿Qué es potestad? La autoridad de alguien, del reino de alguien. Él ya nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas. De las tinieblas. Y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de quién? De su amado Hijo. Gloria al nombre del Señor. Hermano, qué tremendo está eso. Pero usted tiene que escoger. Eso no quiere decir que no andamos caminando todavía en este mundo. Todavía vamos a trabajar, todavía andamos con personas que no se portan bien, todavía andamos en las leyes
terrenales aquí y todavía nos suceden cosas y todavía tenemos un cuerpo falible y que se corrompe también todavía. Pero en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros hemos decidido no caminar bajo estos rudimentos, sino caminar en el reino. Caminar en el reino es una decisión que nosotros tenemos que hacer todos los días. Hermano, fíjese, le voy a decir una cosa. El Señor nos bendice tremendamente a veces. Amén. Y nosotros nos enfocamos en las cosas negativas. El Señor nos da 1000 cosas. Y el diablo nos tira un papelito y lloramos por el papelito. Qué tremendo eso. Mire, nosotros tuvimos una experiencia. Esta convención que pasó en noviembre, nunca voy a olvidar esta convención. Dios me dio una grande bendición. Grande bendición. Desde que comenzó la convención. Nos bendijo grandemente el Señor con su palabra, con todo. Nos gozamos tremendamente. Y el pastor que predicó en una de las predicaciones dijo: hermanos, vengan todos los que no han recibido el Espíritu Santo, que no han hablado en lenguas. Y le dije a mi hijo Esteban, aquí está. Le dije: hijo, tú todavía no has recibido el Espíritu Santo. Ven para que oren por ti. Y fue. Y cuando salió, dice: papá, el Señor me selló con su Espíritu Santo y hablé en otras lenguas. Gloria al nombre del Señor. Hermano, yo iba camino, era el último del culto, y mientras ellos estaban orando, yo iba a recoger. Los niños están del otro lado del centro de convenciones, son como unos 10 minutos caminando. Y en esos 10 minutos yo iba diciéndole: Señor, iba orando todo el camino. Señor, séllalo, llénalo con tu Espíritu Santo. Si yo quiero algo en mis hijos, si no les puedo dar riqueza, si no les puedo dar fama, si no les puedo dar esto o lo otro, Señor, pero que tú los llenes de tu Espíritu Santo, que sean hijos llenos de tu Espíritu Santo, y séllalo, Señor. Y el Señor me dio esa bendición. Amén. El Señor lo cumplió. Y luego llegué con Caleb y me dice: papi, ¿qué crees? Dice: I got the Holy Ghost. Agarré el Espíritu Santo. Dice: ayer hablé en lenguas y ahora hablé en lenguas. Y el hermano, el pastor que nos ministró, me dijo: mijo, ora por los demás niños. Y yo oré por ellos y también recibieron el Espíritu Santo y también hablaron en lenguas. Y me dice: Daddy, ¿cuántas veces puedo agarrar el Espíritu Santo? Le dije: las veces que tú quieras, hijo. Tú pídele al Señor. Y digo: quiero ir allá a Jackson y quiero orar por los niños para que ellos también reciban el Espíritu Santo. Es una bendición grande, hermanos. No hay nada más gozo que nos dé que ver nuestros hijos que le sirven al Señor. Estábamos gozosos, contentos, íbamos contentos en el carro. Se acabó la convención, el domingo salimos, subimos las maletas, iban 2 pastores conmigo y sus esposas. Tuvimos que rentar una van grande como de iglesia y les digo: vamos el fin de semana vamos a ir al norte. Allá tengo un hermano en el norte de California. Vamos a ver de pasar a mi hermano y luego vamos a ir cumplió años Nathan ese día, el domingo. Vamos a ir a llevarlos a pasear y a pasar un buen tiempo allá a San Francisco, la hermosa ciudad. Los voy a llevar a conocer. Mi esposa y yo hemos ido muchas veces, pero mis hijos nunca los había llevado ya de grandes. Una vez Estevitan fuimos, pero estaba pequeñito apenas, no se acuerda. Y los llevamos, y los pastores también querían ir a conocer y los llevé a conocer. Hermano, llegamos el domingo en la noche, fuimos a Golden Gate y llegamos al centro ahí en la noche y nos estacionamos cerca de la calle principal y nos bajamos un poquito a ver ahí el malecón. Cuando regresamos, un hombre viene, un americano, y nos dice: ¿ese es la ven de ustedes? Sí. Dijo: se acaban de meter a robar dentro de la venta. Nosotros tenemos todas nuestras cosas, equipaje, todo ahí. Y dijo: se acaban de meter ahí. Y yo caminé, hermano, todas las ventanas, todas las quebraron. Las hicieron pedazos todo. Y se llevaron del
otros se nos traían computadora, se llevaron mi maleta con mi traje nuevo, todos se llevaron la computadora de la niña, hermanos, y pues no sabíamos qué hacer, y pues le llamé yo a la policía, y luego el hombre que nos había dicho se regresó y dijo, allá adentro, dice, y había una bolsa con una barra de fierro adentro. Dijo, esa es mía, vengo por ella, se me olvidó. Y dije, ese fue el que quebró las ventanas, ese fue el que robó. Y hermano, le dije, no toques nada ahí. Y mientras la niña llorando y todos viendo que se nos perdió, vidrios por donde quiera, hermano, parecía de película. Y hermano, aquel hombre corrió y se fue. Yo me fui detrás de él y se fue y se subió a un autobús, y en eso viene la patrulla y le grito a la patrulla, para el autobús, y paró el autobús y lo agarraron. Pero ya las cosas no las traía, alguien más se las había llevado. Hermano, tuvimos todo como 1 hora y media haciendo un reporte de la policía. Nos tuvimos que ahí en medio con cartones limpiando, estaba todo bañado de vidrios. Tuvimos que irnos de ahí, era como unas 20 millas a donde estaba el hotel, y tuvimos que irnos en el frío y tapándonos la cara por los vidrios que el viento volaba. Hermano, fue una noche difícil, y yo le dije, llegamos ya casi a la 1 de la mañana al hotel, y le dije, ¿saben qué? Pues vamos a ver qué hacemos, ya se arruinó todo, vamos a irnos a ver cómo podemos, le ponemos tape a las ventanas y nos vamos de regreso a Los Ángeles, y vamos a pues quedarnos ahí en un hotel hasta que sea el día que venga para regresarnos del vuelo del avión. Se robaron la cartera de mi esposa con todos sus papeles adentro, las tarjetas de crédito y todo. Uno que no llevaba efectivo ahí. Hermanos, pero luego pensé y dije, nosotros no vamos a salir derrotados de aquí. Nosotros podemos escoger irnos derrotados, irnos tristes, irnos angustiados y agüitados. Pero ¿sabe qué? Nosotros caminamos en el reino. Y nosotros, a pesar de estas cosas, dice el apóstol San Pablo a los romanos, que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y le dije, ¿sabe qué? Vamos a darle en la cara al diablo y vamos a seguir todo como estaba planeado. Hermano, nos levantamos en la mañana, llegamos a la misma compañía que de renta también había, estábamos cerca del aeropuerto de San Francisco. Llegamos al aeropuerto y les dijimos, pasó esto, nos cambiaron, nos dieron en un momentito, nos dieron otra vez nuevecita. Y se dijo, no se preocupen, subimos todo, nos vinimos, hicimos el reporte y todo se arregló en un momento y seguimos felices, contentos, gozosos, seguimos las vacaciones, hermanos, con toda alegría. Le dije, ¿sabe por qué? Porque esto no es nada. Amén. Gracias a Dios me di cuenta que ni cuenta me di cuando me dio mi esposa su licencia de manejar y su tarjeta de crédito y me la puse en mi cartera. Nunca hacemos eso, pero no sé cuándo, ni ella sabe cuándo me la dio, pero yo la traía en la cartera, así que pudimos volar de regreso. Amén. Y Dios acomodó todo y no pagamos ni un penny. Amén. La tarjeta de crédito con que guardamos el carro cubrió la aseguranza de las ventanas y todo se arregló, hermanos. Y dije, ¿saben qué? La bendición no nos las va a quitar nadie. El diablo nos puede quebrar las ventanas, pero no nos puede quitar el Espíritu Santo, no nos puede quitar el gozo, no nos puede quitar la alegría, no nos puede quitar la fe y la confianza en Dios. Y Dios sigue siendo Dios, y Él sigue siendo bueno, y seguimos siendo sus hijos, y seguimos siendo herederos del reino. Amén. Gloria a Dios. Pero hay quienes ya estuvieran arreglados los vidrios y la gente está agüitada todavía.
Amén. Pero nosotros no nos agüitamos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque estamos en el reino y en el reino caminamos felices. Recogimos una vez nueva, hasta más nueva, traía como 1000 millas apenas, casi la estrenamos. Amén. Y ahí andamos, riéndonos, comiendo sopa de cangrejo ahí en San Francisco, ¿verdad? Porque tenemos que seguir adelante, hermano. Porque estamos en el reino. Nos pasan cosas así, pero no nos detienen, pero no se comparan con las bendiciones de Dios. Y el diablo de repente, y los vidrios, y tu traje nuevo, y tú esto, y yo le digo, y el Espíritu Santo, y mis hijos, y la palabra que el Señor me dio, y el llamamiento que... Amén. Te quité el dinero, pero no me quitaste la bendición. Amén. Te quité unas horas, pero no me quitaste la confianza. No me quitaste la fe en el Señor. Amén. Hay algo que el diablo no nos puede robar, porque esa confianza, esa fe no está en las cosas terrenales, está escondida en el reino donde no puede entrar el diablo. Amén. Si su fe se acaba cuando las cosas del reino de las tinieblas suceden en su vida, entonces es porque su fe estaba ya en aquel reino. Pero mientras su fe esté en este reino, nada que suceda en el mundo, nada que diga o haga nadie va a poder cambiar su vida en Cristo. Cuando su fe y su confianza está en el reino de los cielos. Sí, amén. Dice que nos ha librado. Se traduce corriente fuerte. Quiere decir que el Señor nos arrebató. Amén, nos libró. Me recuerdo o me trae a la memoria cuando llegó el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Dice que sopló como un viento recio. ¿Sabe qué es el viento? Yo creo que era como un torbellino, como un tornado, ¿verdad? Que llegó el Espíritu Santo, porque el tornado se lleva todo, arranca, arrebata, y así la palabra de Dios, así cuando creímos en el Señor, Él nos libró, nos arrebató de la potestad de las tinieblas, amén, y nos trasladó a la potestad del reino de su Hijo. Gloria al nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo nos traslada de lo terrenal a lo espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que no andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando usted está en el Espíritu, nadie lo puede tumbar, nadie lo puede derrotar, nadie lo puede detener. Somos invencibles, no por nuestra fuerza, pero por el reino donde estamos pisando. Gloria al nombre del Señor. Hay un cerco, una protección de Dios, que el diablo no puede entrar al reino donde Él nos ha trasladado. Nos trasplantó al reino de los cielos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pero nosotros, al caminar en el reino, tenemos que aceptar voluntariamente ser juzgados por la palabra de Dios. Todos tenemos que pasar por juicio. Incluso los cristianos tenemos que pasar por juicio también. Excepto que cuando nosotros caminamos en el reino, la palabra de Dios nos juzga en el reino, y la palabra de Dios es la que nos limpia. Les dijo el Señor a sus discípulos: ustedes son limpios porque yo los he limpiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos juzga. El mundano no es juzgado por la palabra de Dios todavía. Ellos van a ser juzgados en el tiempo del fin. Pero nosotros ya estamos siendo juzgados por la palabra de Dios. Sí, tenemos que voluntariamente acceder y darle permiso. Cuando usted camina dentro del reino, usted le está diciendo a Dios: yo te doy permiso que tu ley me juzgue a mí.
Yo te doy permiso que tus estatutos y tus preceptos y tus mandamientos me juzguen. ¿Para qué? Para que cuando sea el día del juicio yo no tenga que ser juzgado allá. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, no se me ocurrió a mí. Pablo lo enseña en Timoteo capítulo 2 Timoteo capítulo 4, verso 4. Y le voy a decir otro principio del reino. En el reino de Dios no existe la muerte, solamente existe la vida. El reino del Señor es un reino de vida. Diga un reino de vida. Un reino de vida. En el reino del Señor nosotros vivimos. Te encarezco delante de Dios. ¿Lo tiene? 2 Timoteo 4, 1. ¿Estoy bien? Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quiénes? A Dios. ¿Y a quiénes más? Estos son dos grupos diferentes. Unos son vivos y otros son muertos. A los dos los va a juzgar. Y luego nos da dos ocasiones en las cuales va a juzgar a estos dos grupos. En la primera ocasión, o la primera ocasión que marca que va a juzgar es cuando en su manifestación, y la otra es en su reino. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que a los muertos los va a juzgar en su manifestación. Cuando el Señor se manifieste en las nubes y cuando sea el día del Señor, entonces Él va a juzgar a los muertos. Va a juzgar a los muertos para perdición. Pero a los vivos, ¿cuántos están vivos? ¿Cuántos viven porque Él vive? ¿Cuántos recibieron vida eterna en Cristo Jesús? Amén, estamos vivos, gloria al nombre del Señor. A nosotros nos juzga, ¿dónde? En su reino. En su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí está explicando cómo es que el Señor juzga a los vivos en su reino. ¿Cómo juzga? Predicando la palabra. Amén. Eso que siente usted cuando se sienta y el predicador está predicando y usted cree, porque no es así, porque el último que sabe las cosas de la vida de los hermanos a veces es el pastor. A veces todo el mundo sabe todo menos el pastor. Y la gente cree que el pastor sabe todo de todos. No, al pastor nadie le dice nada. Y se sienta usted y dice, me está tirando, me está echando. Y le está calando, y está sintiendo, y está, hermano, ¿sabe qué es eso? Es la misericordia de Dios. Amén. Es Dios que lo está juzgando ahorita para no tenerlo que juzgar allá en su manifestación. Lo está juzgando. Es que si nos metemos en el reino, vamos a sentir el calor del juicio de la palabra de Dios. Nos va a amonestarla, pero no para muerte, para vida. Porque aquí no hay muerte, hermano. Esta palabra no es para matarlo, es para darle vida, es para que enderece su camino. Gloria al nombre del Señor. Y dice que prediques en el reino. La palabra insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es palabra de Dios, hermano. Es lo que hacemos en el reino. Exhortamos y reprendemos también. Y redarguimos también. No para que usted se ofenda. No, pero si se ofende su pecado, que se ofenda el pecado, hombre. Aleluya. Pero que usted agarre vida. Amén. Que usted sea juzgado aquí por la palabra de Dios. Y no diga,
Y no tenga que decir, bueno, Señor, pues júzgalo tú allá. No quiere que lo juzguen aquí, no quiere que le diga nada, no quiere que le llamen la atención, no quiere que le diga nada. Pues ¿sabes qué, Señor? Júzgalo allá en tu manifestación. Ay, hermano, eso no le conviene. Mejor que nos juzgue aquí, hermano. Amén. Y allá gozamos. Amén. Allá estamos en la presencia de Dios. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros. Hermano, y este es el tiempo que estamos viviendo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, y qué bien queda esta palabra ahorita. Hermano, estamos viviendo tiempos que se han levantado tantas ideas equivocadas, tanta información falsa, fábulas. ¿Sabe qué es una fábula? Es una invención de hombre en la mente, nació y las personas las cuentan como que son ciertas, pero no son ciertas, no tienen trasfondo. Y ahorita estamos viendo que en los medios de comunicación, YouTube, Facebook y todo eso, ya todo el mundo es maestro y afirman cosas que no saben, que no les constan, y vienen y la gente con comezón de oír ya tienen un montón de maestros. Y esto no es nuevo. Ya desde Pablo la gente no oía las cartas de Pablo, no oía las predicaciones, lo oían, pero también oían acá y también oían acá y también oían. Y ya había maestros por donde quiera que no tenían el espíritu y no tenían el respaldo y no tenían la autoridad que tenía Pablo, que Dios le había dado para poder predicar la palabra sana, una doctrina sana. Y la gente tiene cosquillas. Y ya sacan esto y ya sacan el otro. Hermano, nosotros somos juzgados en el reino y no en el mundo. Tenemos que aprender a separar las cosas del reino y las cosas del mundo. Amén. Nosotros somos juzgados en las cosas del reino y no del mundo. Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida ni bebida. Hermanos, y a veces estamos muy preocupados por la comida y la bebida. Ay, el hermano, y anda mal. ¿Por qué? Se tomó un Red Bull. Y ese es del diablo, tiene el 6666. Y ya salen maestros, ¿no? Ya es pecado. Y ya están juzgando a los hermanos por comida o bebida. Y dice, el reino no se juzga así. No consiste en eso. No consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz